Bien, ahora sí vamos a retomar en este bloque nuestro bloque filosófico, bloque de filosofía. Vamos a hacer un pequeño repaso primero de lo que hasta dónde hemos llegado hasta el momento. Habíamos visto que la filosofía nacida en Grecia en el siglo VI a.C., en la zona de Jonia, del sur de Asia Menor. Los antecedentes habían sido las civilizaciones orientales, Egipto, Persia, India, China, pero es en Grecia donde la filosofía llega a poseer una existencia autónoma, distinguiéndose explícitamente de la religión. Los primeros filósofos fueron los presocráticos, que eran los filósofos anteriores a Sócrates, que desarrollaron su actividad desde el surgimiento de la filosofía hasta Sócrates. Habíamos hecho una aclaración de que esto no era tanto a nivel cronológico, porque algunos filósofos presocráticos habían sido contemporáneos a Sócrates, sino que estaba dado más que nada por una temática filosófica distinta a la de Sócrates y los sofistas. Bueno, el tema principal de los filósofos presocráticos era la física, la naturaleza, la realidad del mundo exterior y las especulaciones cosmogónicas. Se dividían en distintas escuelas por el lugar de procedencia o por la forma de llevar a cabo las reflexiones. También la escuela jónica, que era la filosofía como teoría de la naturaleza, teníamos a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. La escuela itálica o pitagórica, que era la filosofía como ciencia de los números, que teníamos a Pitágoras como máximo referente. La escuela de Elea, que llevaba la investigación filosófica lente como tal, y ahí teníamos a Genófanes, Parménides, Zenón, Meliso, y Heráclito, que se lo incluía en esta escuela como oposición. Y finalmente el pluralismo conciliador, que trataba de conciliar a Heráclito y a Parménides, que teníamos a Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Estos presocráticos no hacían mención al hombre en los asuntos humanos. Con los filósofos presocráticos, la filosofía había alcanzado esa meta de convertirse en una ciencia racional de las cosas, pero en el desarrollo de esta tarea científica las soluciones alcanzadas fueron haciéndose muy numerosas, muy dispares. Había una confusión de las teorías, muchas contradicciones, errores, y este desorden y caos produjeron una crisis en la filosofía que estuvo a punto de desaparecer. Es así que en el siglo V a.C. aparecen los sofistas en Atenas. Los sofistas se despreocupan del mundo y vienen a dar con su especulación en el centro mismo del hombre. Ya no se preocupan por la naturaleza. La palabra sofista significa nominalmente sabio, pero este sentido peyorativo que hoy tiene la palabra sofista, que nos llega hasta el día de hoy, proviene de Aristóteles, que entendía la sofística como una sabiduría aparente. Platón, por su parte, en esta misma línea, decía que el sofista era una especie de no ser, porque aparentaba ser filósofo sin serlo realmente. Sofista aparecía entonces como un hombre que trata de temas filosóficos fuera de las rutas de la filosofía sin conseguir la sabiduría. Los sofistas también aparecen como personajes, como interlocutores y rivales de Sócrates en los diálogos de Platón. Los sofistas eran profesores ambulantes que comerciaban el saber de ciudad en ciudad, enseñando a la juventud mediante un sueldo, algo que era muy desusado entre los filósofos griegos que consideraban serviles los trabajos retribuidos. El éxito de la sofística se cifraba en el éxito de sus alumnos en la vida pública. No interesaba tanto la verdad como el triunfo sobre los adversarios. En este sentido cultivaban la retórica y sobre todo la oratoria política y la elocuencia. Con los sofistas se sacrifica el verdadero interés de la filosofía a fines secundarios, mercantilistas y políticos. Uno de los temas principales es la filosofía entendida como retórica. El quehacer político, la conducta moral y la fe religiosa, estos asuntos humanos, son objeto de ocupación de los sofistas, pero no en sí mismas consideradas, sino en referencia esencial al hombre, por quien, situado en el centro de todas las cosas, adquiere la única consistencia de que se ven dotadas. El modo de referirse el sofista a estos temas es la opinión que le merecen, el parecer de cada cual. Y como toda opinión se ve frecuentemente contrapuesta y contradicha por otras opiniones, surge la necesidad de la discusión. El razonamiento sobre las cosas en sí mismas es sustituido por mis razones personales expresivas de la opinión que me he forjado de las cosas, tal como aparecen en mi vida. La razón cede paso a la persuasión, el razonamiento al discurso y la ciencia misma a la retórica. La filosofía es concebida como retórica sobre asuntos humanos. Los sofistas eran muchos, los más famosos eran Protágoras y Gorgias, que establecen el relativismo y el escepticismo. Para ellos todo es mudable y condicional. El primero de ellos, Protágoras, es natural de Abdera, los caballos de Abdera, contemporáneo de Pericles, enseñó en Atenas. Se lo conoce a Protágoras básicamente por su frase más famosa: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son,
y de las que no son en tanto que no son. Según cada cosa se me aparece, tal es para mí. Según a ti se te muestran, tal es para ti, pues tú eres hombre y yo también lo soy. La verdad es relativa, todo es relativo a las disposiciones del sujeto, y es verdadero aquello que cada uno acepte como tal. Este tema lleva a otro, que es la convencionalidad de la ley, porque la falta de un criterio absoluto que discierne lo verdadero de lo falso determina que cada cual debe tomar como verdadero lo que presenta como tal, es decir, su propia opinión. Y el número de opiniones particulares es tan extenso como el número de hombres. Junto a la opinión particular, norma de conducta individual, debe registrarse también la opinión pública como norma de conducta civil o política. La opinión de la mayoría es la norma de la polis, la ley que de esta manera resulta una mera convención, que es tan variable como los lugares, las épocas, las necesidades y los intereses. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, ¿no? Estos sofistas modernos? El otro sofista más importante es Gorgias, que es natural de Sicilia, y él critica la doctrina de los eleáticos, de la escuela de Elea, en su libro Del no ser. Ahí plantea tres posiciones. Primero, nada es. Segundo, si algo fuese, sería incognoscible. Y tercero, si algo fuese y lo conociéramos, sería incomunicable a los demás. De esta forma niega la realidad, niega el conocimiento y niega la validez del lenguaje. Es un escepticismo radical. Bien, en este contexto de crisis surge Sócrates, que salva al pensamiento griego de este trance mortal en que lo había puesto la sofística. Sócrates es natural de Atenas, o era natural de Atenas, hijo de un escultor y una comadrona, una partera. Nació en 459 y murió en el 399 a.C., ¿no? Es un personaje uno de los personajes más importantes de toda la historia de la humanidad. En su juventud ejerció el oficio de su padre de escultor, pero la voz de la conciencia, o su daimon, le impulsó a una tarea de enseñanza y educación de sus conciudadanos. Él entendía la actitud filosófica como una misión dada por el dios Apolo, cuya beneficiaria era la ciudad de Atenas. La misión del filósofo es decirnos lo que cada cosa es, su esencia o verdad. Una misión que Sócrates cumplió con desprendimiento y con entusiasmo. Sócrates dialogaba en el agua, en el gimnasio, en las calles, en cualquier persona que quisiera escucharlo. Algunos lo planteaban como un tábano, que siempre estaba picando. Era humilde en sus modales, sencillo en el trato, honesto en la vida, irónico pero siempre cordial en el diálogo. Supo arrastrar a los jóvenes a los más altos ideales y produjo una honda revolución espiritual, lo que también lo atrajo la enemistad de las clases conservadoras, que lo acusaron de impío y de corruptor de la juventud. Se lo ridiculizó en escena por el cómico Aristófanes y se lo llevó a juicio. Sus principales acusadores fueron Meleto, Anito y Licón, y por escasa mayoría fue considerado culpable, ¿no? Fue condenado por la democracia ateniense. En el debate para fijar la pena se mostró sereno, finalmente fue condenado a muerte. Ya estando en prisión, rechazó la huida que sus discípulos le habían preparado. Esta cuestión se muestra en el diálogo platónico de Critón, donde explica Sócrates por qué era coherente perder su vida en vez de huir y proseguir a otra ciudad, la lealtad a su ciudad, Atenas, y sometiéndose a las leyes atenienses, bebe la cicuta con gran entereza y serenidad y muere. Esta misión lo ha llevado a la muerte, pero él se ha mantenido firme hasta el final. Sócrates no dejó nada escrito y su doctrina se encuentra en los diálogos de Platón, principalmente en Apología de Sócrates, que fue escrito unos años más tarde de la muerte de su maestro, Sócrates, y relata la sinrazón de la condena a Sócrates y las consecuencias nefastas que su desaparición física le trajo a la juventud de Atenas. También presenta a Sócrates en el esplendor de su pensamiento, demostrando su fe en la acción benéfica de su doctrina. También en esta obra responde a sus acusaciones y ataca a quien lo juzga por causas sin sustento. Sobre esta obra seleccioné un breve frase que dice: ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Bueno, también en las otras de los diálogos principales donde aparece Sócrates de Platón es el ya citado Critón y también el Fedón, donde se habla de la problemática del alma y presentan argumentos a favor y en contra de la inmortalidad del alma y de la doctrina de las ideas.
y muestra también los momentos previos a la toma del veneno por parte de Sócrates, enfrentándose a la única certeza del hombre, que es la muerte física. También se puede encontrar el pensamiento de Sócrates en Aristóteles, que al final a su vez fue discípulo de Platón, y en Jenofonte. Sobre él tengo también seleccioné un extracto interesante de Memorabilia de Jenofonte, que dice: «Pero por Zeus», decía su acosador, «Sócrates inducía a sus discípulos a despreciar las leyes establecidas, cuando afirmaba que era estúpido nombrar a los magistrados de la ciudad por el sistema del ABA, siendo así que nadie querría emplear un piloto elegido por sorteo, ni un constructor, ni un flautista, ni a cualquier otro artesano, a pesar de que los errores cometidos por ellos hacen mucho menos daño que los fallos en el gobierno de la ciudad». Tales argumentos, afirmaba el acusador, impulsan a los jóvenes a despreciar la constitución establecida y los hacen violentos. Bien, vamos a hablar un poco de la doctrina, los temas de Sócrates, y presentaba la filosofía como meditación ética. Sócrates hizo su aparición filosófica en medio de la sofística y compartía con ellos su crítica negativa sobre la sabiduría antigua de los presocráticos, que investigaba la naturaleza exterior, pero se opone terriblemente a los sofistas, diferenciándose contra ellos y defendiendo contra ellos la realidad de la ciencia moral. No buscaba el triunfo en el éxito, sino en la conquista de la verdad. Y para eso transforma la opinión en concepto, la discusión en diálogo, la habilidad en virtud y la retórica en ética. Frente a los sofistas que creían saberlo todo, él reivindica el valor de la ignorancia consciente bajo la fórmula también muy conocida: solo sé que no sé nada. Frente al escepticismo y la subjetividad de los sofistas, Sócrates estaba persuadido de la existencia de verdades objetivas y asumió la misión de despertar a sus conciudadanos el interés por el conocimiento y por la verdad. Adoptó como lema la inscripción del templo de Delfos, que es «Conócete a ti mismo». Entonces la filosofía socrática comienza siendo una meditación sobre sí mismo, una reflexión sobre la conciencia propia. Pero la meta no se encuentra en un conocimiento del hombre como medida de todas las cosas, como decían los sofistas, sino contrariamente en el descubrimiento de la verdad como medida de lo que el hombre debe ser y la norma que debe someterse su conducta. La reflexión sobre la conciencia pasa a ser una meditación sobre las cosas y los asuntos de la vida cotidiana para encontrar el canon que las regula y por la cual regula también la vida del hombre. En cuanto al método socrático, Sócrates decía que utilizaba el arte de la mayéutica, y como su madre ayudaba a dar a luz a los cuerpos, así él procuraba el alumbramiento de la verdad en la mente. Para ello hay primero que arrancar de la conciencia del no saber, ese solo sé que no sé nada, pues solo cuando se es consciente de la propia ignorancia se puede acometer la tarea científica y soportar el esfuerzo que la adquisición del saber exige. Sobre este punto de partida se levanta la reflexión mediante el diálogo. El diálogo a su vez tiene dos momentos. El primer momento consiste en el examen y la crítica de las opiniones admitidas por la gente, que en general son falsas y están desprovistas de sólidos fundamentos. Ahí esa parte recibe el nombre de ironía. Y ahí aparecen los sofistas, ¿no?, en los diálogos. Con ello no se ha descubierto aún la verdad, pero se ha barrido de la mente la falsa sabiduría, colocando en su lugar el deseo de la auténtica sabiduría. El segundo momento, conocido propiamente como mayéutica, consiste en alumbrar en la mente el verdadero conocimiento que expresa lo que la cosa es, el concepto, que puede concretarse en una definición. Ejemplos de esta mayéutica, de estos diálogos, se encuentran en los diálogos de Platón, de los que ya hemos hablado de algunos. Bien, Sócrates fue el descubridor de la doctrina del concepto que él captaba mediante la definición. El concepto es una forma permanente de representación, no varía ni se muda como la opinión, sino que refleja los elementos estables del objeto, es decir, su esencia, lo que el objeto es. La definición que capta un concepto consiste en decir lo que una cosa es, su esencia. La definición versa sobre la esencia de las cosas. Con esto Sócrates devuelve la confianza del pueblo griego en la verdad en medio del escepticismo reinante por los sofistas. En cuanto a la ética socrática, Sócrates fue el creador de la ética como disciplina filosófica, y el núcleo de la ética socrática lo constituye el concepto de virtud, concebida como un saber que capacita para la vida. Nadie obra mal a sabiendas y el conocimiento del bien se identifica con la práctica de la virtud.
Y como el saber se adecua con la virtud, la ignorancia se adecua con el vicio. No hay más que una virtud, la sabiduría, que es susceptible de enseñanza. La práctica del bien es un aprendizaje racional, la virtud propiamente consiste en la práctica del bien, y como el hombre virtuoso es feliz, la virtud y la felicidad vienen a identificarse. En contradicción con este racionalismo moral, admite también Sócrates la creencia de un demonio o espíritu que guía al hombre y que se revela mediante una voz del interior. Este espíritu es una especie de instinto moral que dictamina, aparte de la razón, lo que ha de hacer en cada instante. Sobre eso también seleccioné un extracto de la Apología de Sócrates, donde explica un poco, o nombra este espíritu guía, que dice: quizás pueda parecer extraño que yo privadamente, yendo de una a otra parte, dé estos consejos y me meta en muchas cosas, y no me atreva en público a subir a la tribuna del pueblo y dar consejos a la ciudad. La causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas veces, en muchos lugares, a saber, que hay junto a mí algo divino y demoníaco. Esto también lo incluye Meleto en la acusación burlándose. Está conmigo desde niño, toma forma de voz y cuando se manifiesta siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Es esto lo que me opone a que yo ejerza la política, y me parece que se opone muy acertadamente. Bien, la influencia de Sócrates es muy grande. Como dije antes, no escribió nada y su influencia se perpetúa a través de Platón. Sócrates tuvo muchos discípulos, pero Platón fue sin dudas el mayor de ellos. Y en contraposición a su discípulo mayor están los socráticos menores, que partiendo de Sócrates pretenden continuar con el maestro, desarrollando su enseñanza en los más variados sentidos, siguiendo la dirección fundamental. Las 5 escuelas socráticas menores es la escuela de Megara, podemos encontrar como máximo representante a Euclides, la escuela de Elis, encontramos a Fedón, la escuela de Eritrea de Menedemo, con su máximo representante, y la escuela de Cirenaica. Ahí vemos a Arístipo como su fundador. Y en esta escuela el interés de la especulación se dirige a esclarecer la vida práctica, lo que se debe obrar. Las sensaciones es el único móvil de la acción y criterio de conducta. Todo placer es un bien y debe ser procurado. El ideal de la vida consiste en la procuración de sensaciones placenteras, ¿no? El hedonismo. Teodoro sustituye la doctrina del placer por la felicidad, que consiste en la prudencia. Esta escuela finalmente termina fundiéndose en el epicureísmo. La 5ª escuela socrática menor es la escuela cínica. Su fundador fue Antístenes. También perteneciente a esta escuela está Diógenes, un personaje muy interesante que vivía desnudo en un tonel, sin preocupaciones ni ocupaciones, salvo la meditación en la inutilidad y la fugacidad de los bienes del mundo. Dice que solo necesitaba para vivir un lápiz y un papel. Y el ideal de esta escuela, del ideal de vida, era la virtud. La virtud se consigue mediante el dominio de sí mismo, que llega a ser indiferente de todas las cosas, del placer, del dolor, de las riquezas, etc. El dominio de sí mismo conduce a la libertad interior, a la ausencia de necesidades, a la independencia de obrar y al bastarse a sí mismo. Esta escuela se prolongaría más tarde en los estoicos. Bien, con esto ponemos fin a el bloque filosófico de hoy, dedicado a Sócrates, una figura sin duda fundamental en la filosofía. Y en el próximo bloque de filosofía, que será dentro de un par de programas, vamos a hablar de Platón.